yo sí me quiero ir, he votado en contra, pero si tengo que irme, me voy con la frente levantada, con dignidad, pero haciendo algo importante para mi país. Pero no podemos ir al champazo, trabajando bajo presión, porque simplemente un grupo de asusados, esto no es una lucha de reivindicación, esta es una lucha ideológica. Está con nosotros la congresista de Acción Popular, Carol Paredes, a esta hora de la mañana, mientras esperamos, repito yo, la conferencia de prensa de la señora Dina Boluarte. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Realmente, empezando por el nombre del programa, considero que debemos hablar claro en todo sentido, con toda la transparencia del mundo, y que la población entienda que realmente, al menos de nuestra parte y de parte del Congreso, creo que sí hay una predisposición como para poder apoyar en el tema de la solución de estos problemas que estamos pasando a nivel de país. Bueno, la gente no lo percibe así. La gente lo que está percibiendo es que existe algún tipo de aprovechamiento político de diferentes sectores, tanto de izquierda como de derecha, y que no encuentran ustedes algún tipo de elemento que les permita unir criterios que nos lleven a avanzar. Ayer se rechazó este proyecto de ley de adelanto de elecciones para diciembre del año 2023. Usted votó en contra. Ahí sería bueno, en todo caso, hablar claro por qué es que hizo esto. Sí, efectivamente, usted mostró al principio el tipo de votaciones que cada uno ha hecho, y de ahí tenemos que empezar a trabajar y a decir con coherencia. Aquellas personas que han dicho efectivamente vamos a las elecciones, si tú revisas el cuadro, muchos que han dicho vamos a las elecciones han estado en calidad de ausentes o simplemente han votado en abstención. En mi caso, yo voté en contra porque efectivamente nosotros consideramos que las elecciones sí se deben dar, sí se debe adelantar, pero con las reformas necesarias. Y acá, si nosotros queremos de verdad trabajar con responsabilidad y con compromiso como corresponde, tenemos que ser también responsables en nuestro accionar. ¿Por qué he votado en contra? Como te decía, tiene que haber las reformas necesarias para no tener los mismos problemas de inestabilidad política que tenemos a nivel de país. Y en este plan vamos a estar cada 2 años. Y el otro tema, que efectivamente usted muy bien lo ha dicho, tiene que haber principio de autoridad, porque aquí en el país no puede hacer todo el mundo lo que quiere. Y acá el único responsable es Pedro Castillo. Bueno, el que ha dado el golpe ha sido Pedro Castillo. De eso no queda duda, pero estamos en otro escenario, congresista. Estamos en el escenario de qué hacer para darle una solución a este problema, a esta crisis política y social que estamos viviendo. Eso pasa necesariamente por el Congreso de la República. Muchas personas están pidiendo, por ejemplo, desde un primer momento, entiendo yo, el cierre del Parlamento Nacional una vez que Pedro Castillo da el golpe de Estado. Yo creo que lo menos importante en este momento es hablar de él. Él ya en estos momentos está a disposición de la justicia. Estamos hablando del accionar del Parlamento Nacional. Mientras ustedes piden reformas políticas para que esto se dé, por el otro lado se está pidiendo una asamblea constituyente. La pregunta por el lado de ustedes que buscan reformas, ¿en qué tiempo se pueden dar estas reformas? Si estas van a ser realmente las que se necesitan, y si el tiempo alcanzará mientras se va desarrollando este proceso electoral, si es que se da. Mira, yo sí considero que acá tiene que haber una respuesta política y una respuesta técnica. Nosotros hemos sido y tenemos que ser bastante responsables, como te decía, de nuestros actos. Las instancias responsables que tienen que ver justamente con el tema electoral han dicho que se tiene que tener en cuenta ciertos procedimientos y ciertos procesos, como las elecciones primarias, como el tema de paridad y otros temas más que en el tiempo de Paniagua no estuvo. Entonces allí se tiene que empezar a tomar, por ejemplo, los 270 días, y eso se puede aminorar bien. Pero lo que no podemos hacer es, como lo dijo una de las representantes, si el niño tiene que nacer en 9 meses, tiene que nacer en 9 meses y no en 5 meses. Y acá, si nosotros queremos de verdad hacer, como nosotros decimos, un trabajo responsable, tenemos que tomar los procedimientos adecuados sin perder de vista lo que está pasando a nivel de la población. ¿Y cuáles son las salidas? Efectivamente, el adelanto de elecciones, el recorte presidencial y congresal, pero con responsabilidad, con reformas. Lo segundo, que tiene que haber diálogo, no solamente a nivel del Congreso y el Ejecutivo, sino también de la ciudadanía y justamente de esos grupos que están asusando a la gente para generar violencia y generar no solamente violencia, sino división, desunión, y allí no solamente tener en cuenta las pérdidas humanas, sino también las pérdidas económicas, las pérdidas laborales que se está teniendo a nivel de país y las pérdidas justamente de responsabilidad frente a todo lo que viene pasando. 2 caminos: diálogo, elecciones adelantadas,
pero con reformas, con responsabilidad, con compromiso, respetando el debido proceso como se debe hacer y como se debería actuar siempre, respetando la institucionalidad y dándole seguridad jurídica a todo lo que se va a hacer. Si no, vamos a tener los mismos problemas, los mismos corruptos, la misma gente, o peor que nosotros, que van a venir dentro, y después vamos a estar cada 2 años con este problema. Bueno, la idea de la mayoría es que ustedes no se quieren ir, que se quieren mantener en sus curules y quieren permanecer lo más que se pueda. ¿Creen ustedes que esto pueda ser viable o no? Yo no puedo hablar por el resto. Yo sí me quiero ir. He votado en contra, pero si tengo que irme, me voy con la frente levantada, con dignidad, pero haciendo algo importante para mi país. Pero no podemos ir al champazo, trabajando bajo presión, porque simplemente un grupo de asusados. Esto no es una lucha de reivindicación, esta es una lucha ideológica. ¿Cuáles son esos 3 pedidos? Salida de Pedro Castillo, claro que se tiene que hablar de Pedro Castillo, claro que se tiene que hablar porque él es el único responsable y el golpista número aquí, el golpista que es el único responsable del golpe. Claro que se tiene que hablar, porque se habla de Asamblea Constituyente, una experiencia clara, Chile, no a la Asamblea Constituyente. Nueva Constitución, ¿de qué nueva Constitución estamos hablando? Si podemos hacer las enmiendas necesarias como corresponde. Entonces, esos son los 3 temas de reivindicación que se quiere hacer cuando le falta abono a los agricultores, o sea, calidad de servicio en educación y en todos los demás que ha dependido de este Ejecutivo, que ha dependido de Pedro Castillo y todo lo demás. Entonces yo sí creo, como muy bien dice el programa, hablemos claro, con transparencia y digamos las cosas como son. No podemos actuar al champazo. Revisa ese cuadro justamente. ¿Quiénes han votado en contra? ¿Quiénes han estado en calidad de ausentes? ¿Quiénes han estado? ¿Quiénes han abstenido? La abstención, para mí, es voto a favor o en contra. No, tibio. O sea, a esos hay que decirles por qué votar en abstención. Hay 25 parlamentarios que votaron en abstención, ¿no? Que no se pronunciaron al respecto. Yo la escucho, ¿no? Hasta este momento hay 25 personas fallecidas. ¿Cuántas más van a esperar para que pueda tomar usted una determinación o el Congreso, ¿no? El lunes entiendo yo que hay una convocatoria del Pleno, pero ¿qué es lo que se va a debatir en ese Pleno? ¿Qué es lo que están acordando hasta este momento? Yo entiendo que si hay una situación tan difícil como esta, donde se tiene que enfrentar una crisis, lo primero que se tiene que hacer es buscar puntos en común. No veo que exista esa decisión. Usted tiene una posición que también la tienen algunos parlamentarios, sino, dentro del Congreso de la República, sobre que se cumplan plazos, sobre el hecho de que hayan reformas, ¿no es cierto?, para un adelanto de elecciones. Pero por el otro lado, usted bien claro lo ha dicho, tiene su propia agenda. En todo caso, ¿cómo unir esos criterios para que exista algo que realmente te pueda dar algún tipo de salida? Mira, si realmente amamos a nuestro país, las decisiones que se tomen tienen que ser bajo la racionalidad y no bajo la presión y bajo emociones que no son emociones sanas, hasta donde yo he podido ver. Y acá todos tenemos que ser causa común, incluyendo los medios de comunicación. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Un país inestable? ¿Queremos un país con la crisis que hasta ahora seguimos viviendo? ¿Queremos seguir el juego a un grupo de personas que están buscando solamente priorizar su posición ideológica? No. Acá queremos adelantar las elecciones, nos vamos todos, pero con reformas. Y acá todos tenemos la responsabilidad, no solamente el Congreso, sino también la ciudadanía, no sé si me dejo los entender. medios de comunicación. Cada uno tiene su propia posición. ¿Cómo van a hilar ustedes criterios para encontrar un punto en común que nos permita a todos salir de este problema? O sea, por encima de todo, creo que ustedes no tienen el criterio suficiente para entender que por encima de todo está el país y en este momento hay 25 personas muertas. A lo que voy es que usted tiene una posición muy concreta exigiendo reformas para el adelanto de elecciones y la otra vereda tiene su propia posición exigiendo ahora una asamblea constituyente. Asamblea constituyente. Mira, acá de verdad si queremos salvar el país tiene que haber un nivel de desprendimiento. Y acá creo que la asamblea constituyente no encaja. Lo que encaja acá es que hay que hacer un nivel de concertación y de diálogo pensando justamente en el tipo de país, no de este momento solamente, sino en lo que va a venir después de nosotros. Nosotros no vamos a legislar para nosotros, vamos a legislar para que lo que vengan después. Y allí, en esas reformas que se dice, tiene que haber gente realmente que responda a la altura, no solamente de la presidencia, sino del Congreso, incluso a nivel de los gobiernos municipales y regionales. Y acá tenemos que responder en esa dirección. Cuando dicen no tenemos criterios, claro que sí tenemos criterios. Mi criterio es
Vayamos a las elecciones con las reformas, de actuar con racionalidad y además dejar ese tema ideológico que nos está haciendo tanto daño a nivel de país y que nos quieren llevar, porque somos el único país ahora a nivel de Latinoamérica que no estamos con el tema de la izquierda. Entonces, ¿qué estamos buscando? Y usted habla de 25 muertos. No podemos seguir avalando esas muertes y no podemos seguir ocultando a esos responsables. Tienen que decir quiénes son, de dónde reciben financiamiento, cómo llegan, cómo se movilizan, cómo se organizan. En eso tenemos también que concentrarnos sin dejar de lado lo que está pasando a nivel de país. Me va a disculpar, pero la escucho, pero ustedes tampoco están asumiendo ningún tipo de responsabilidad, porque esos muertos, las personas que han fallecido, también son responsabilidad del Congreso de la República. A ver, cuando usted dice que es responsabilidad del Congreso de la República... Pero por supuesto, no están tomando decisiones, no están coordinando, no se están poniendo por encima del país. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el Congreso de la República? A ver, ¿nosotros hemos asusado a la gente? No tomar decisiones. Nosotros hemos salido a las calles a decir Asamblea Constituyente, salida de Pedro Castillo, nueva Constitución. No, lo que nosotros sí tenemos que reconocer es que cuando nosotros tenemos que asumir el tema el año pasado, en la legislatura anterior, se habló sobre la reforma política, pero allí cada uno quiso poner sus puntos de vista y tenemos que reconocer que no ha habido ese nivel de desprendimiento para empezar a trabajar este tema desde la legislatura anterior, porque en la Comisión de Constitución sí, la Comisión de Constitución sacó la propuesta, pero no, cada uno tiene sus propios intereses y justamente eso es lo que se tiene que trabajar, o sea, los niveles de concertación, los niveles de diálogo. Es más, los niveles el número de muertos, ¿quién está a favor de los muertos? Ni en la época de Dina, ni en la época de Pedro Castillo, que tuvo sus muertos, ni Sagasti, que tuvo sus muertos. Nadie está de acuerdo con las muertes y nadie está de acuerdo con la violencia. Congresista, ¿qué se va a hacer el lunes en este pleno? ¿Qué es lo que están conversando hasta este momento? Ya llevamos más de 7 días con esta situación de crisis. ¿Con qué propuesta van a llegar a la próxima semana? Que la propuesta de minoría tiene que ser analizada y ahí también nosotros a nivel de bancadas estamos ahí preparando lo que nosotros consideramos que tiene que ser lo mejor para el país, eso lo pondremos a debate. Estamos esperando que seguramente entre hoy o mañana o de repente el lunes nos convocarán al pleno para justamente ya dar una respuesta clara. Pero esa respuesta clara tiene que ser bajo responsabilidad y con las reglas claras también, porque no podemos ir en estas mismas condiciones a unas nuevas elecciones. Además, no por mucho correr vas a llegar primero o por mucho madrugar vas a llegar primero. Acá lo que se tiene que hacer es respetar los procedimientos, los tiempos necesarios y hacer un buen trabajo como corresponde. Bien, muchas gracias, congresista. Muy amable.